En el episodio de hoy hablaremos de cómo el mercado reaccionó ante el caos político que vimos estos últimos días. Hablaremos de cómo el UCT subió a máximos históricos y solo luego de 2 días bajó su valor un 30%. Y hablaremos de la Bolsa de Valores de Caracas y cómo esta ha tenido un auge y una subida en las acciones que cotizan en Venezuela. Sin más dilación, empecemos. Hola a todos. Bueno, esta semana de verdad que fue una locura, tanto hablando económicamente, políticamente, mercado. De verdad que esta semana de enero pasaron tantas cosas, hubieron tantos subidas, bajadas históricas, que esto nos da a entender de que la economía de Venezuela es tan pequeña, es tan reducida, que cualquier pequeño cambio que pase, o sea, tan grande o tan pequeño, tiene un impacto en la economía muy significativo. Literalmente con este giro político abrupto, la economía entró en modo pánico. Cuando prácticamente aquí, cuando la política se vuelve impredecible, el dinero corre. Literal, el mercado no espera con comunicados oficiales, sino que simplemente se adelanta. Nosotros como venezolanos estamos acostumbrados a que sálvese quien pueda, cada uno vela por lo suyo, ve qué puede hacer con lo que tiene, y prácticamente estamos llenos de incertidumbre. O sea, prácticamente estos primeros días de enero hubo una incertidumbre gigante con este cambio político. Queríamos todos huir del Bolívar, queríamos tener protección patrimonial. Hubo un alza en la demanda de divisas gigante, y esto nos llevó a tener prácticamente una volatilidad extrema. En este episodio hablaremos de muchas cosas. La primera es hablar de el dólar y el UCT, prácticamente lo que oímos diariamente, en lo que estamos diariamente. Y para esto tenemos que aclarar algo. El precio del dólar no lo dicta una aplicación, no lo dicta una web, lo dicta la interacción entre compradores y vendedores reales. A la final, acuérdense que estamos en un mercado y se dicta por la oferta y la demanda. Al tener mucha demanda de algo, la oferta siempre es limitada. Algo que he visto muchos comentarios o gente hablando acerca del UCT es que, bueno, pero ¿por qué sube si los UCT son ilimitados? No, queremos, quiero que si eres nuevo en esto, en la economía, quiero que entiendas que nada es ilimitado. O sea, las monedas, el dinero es limitado, y el UCT, que es una criptomoneda, obviamente es limitado. O sea, si nos vamos en el contexto de que el UCT es reservas que tiene una empresa que prácticamente lanzó el UCT, y obviamente estas reservas no son ilimitadas, el dinero no es ilimitado, es limitado. Y obviamente al tener una gran demanda de esta criptomoneda, obviamente el precio se incrementa. O sea, es mercado puro, es economía pura. Por eso vimos que el USDT subió tanto y tan rápidamente. O sea, prácticamente vimos que subía prácticamente 100 bolívares diarios. O sea, es una locura, porque obviamente la incertidumbre que había, nadie quería bolívares, todos querían el USDT, porque obviamente para proteger nuestro dinero no hay otro mecanismo en el cual podemos, digamos, proteger nuestro capital. Había demasiada demanda, poca oferta, y obviamente esto causa que el precio explote. Pero pasó algo muy interesante, que esto pasa en toda economía, que cuando algo llega a su límite o sobrepasa el límite, después tiende a tener una caída significativa. A raíz entre el jueves y el viernes, digámoslo así, vamos a poner un contexto entre el lunes y el miércoles de esta semana. Hubo obviamente el auge del UCT, lo alto que llegó, pero entre el jueves y el viernes vimos que cayó hasta un 30%. ¿Por qué pasa esto? Porque se disipa prácticamente el miedo. Ya vimos que, digamos que reaccionamos obviamente muy rápido. Los venezolanos estamos acostumbrados a reaccionar rápido porque
prácticamente está en nuestros genes. Necesitamos reaccionar rápido porque si no, prácticamente nos podemos descapitalizar en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, al ver de que, digamos, esperábamos lo peor y no pasó así, obviamente el miedo se disipa. Obviamente el bolívar es nuestra moneda oficial, es nuestra moneda de pago, es nuestro método de pago, porque prácticamente muy poco se maneja el dólar o el USDT como medio de pago. Entonces, al ver que ya el mercado o lo que esperábamos peor no pasó, el mercado necesita seguir moviéndose, necesita seguir moviendo el bolívar, los pagos, todo eso. Entonces, obviamente, a raíz de eso se generó una gran oferta de USDT, porque ya la gente no necesita USDT, sino que necesitaba bolívares. ¿Y esto qué genera? Que el precio baje, porque obviamente la cantidad de gente que necesitaba vender su USDT era gigantesca y había poca oferta de bolívares, había pocos compradores de USDT, y esto genera que la economía baje, el pico tan alto baje tan significativamente, que estamos hablando de un alrededor del 20-30%. Entonces, obviamente esto explica la economía pura de, digamos, la reacción que tiene el mercado y saber surfearlo. O sea, nunca podemos irnos a lo loco o por lo menos yo nunca pensé que el UCT iba a subir tanto, pero tampoco esperaba que subiera mucho más de lo que subió, porque sabía que esto iba a pasar, de que iba a llegar un momento que iba a bajar drásticamente. Obviamente porque todo, digamos, salió calmado, entre comillas, este, a nivel de incertidumbre, para no entrar en un contexto, no pasó grandes cosas, pero si hubiera obviamente pasado algo más significativo, puede ser que sí haya subido mucho más. A la final el mercado es emocional antes que todo. O sea, no es racional, no piensa, sino que primero es emocional. O sea, primero reacciona y después piensa. Prácticamente vivimos esta semana que el miedo aceleró las compras y la calma aceleró las ventas. Entonces, en mercados pequeños como Venezuela, el impacto se multiplica porque somos muy limitados, hay muy poquita oferta. Entonces, digamos que esto genera que cualquier anuncio, cualquier movimiento en la economía sea muy significativa. Aquí cada decisión pesa más porque hay poca profundidad y mucha sensibilidad. Pero bueno, todo esto esta semana no fue nada malo. También hubieron muchas cosas buenas. Y es que vamos a hablar de la Bolsa de Valores de Caracas. O sea, mientras muchos miraban solo el dólar, el dinero inteligente, se movió a activos productivos, activos tangibles. Bueno, si ya hayan conociendo el podcast, ya llevan varios episodios escuchando, saben que soy inversionista en la Bolsa de Valores de Caracas. Mi broker es Mercosur, es el que uso digamos, para invertir. Y siempre o sea, digamos que invertida, pero no tan a riesgo, porque bueno, obviamente la incertidumbre, todo, digámoslo, olvidemos de lo que pasó esta semana, anteriormente. eh, digamos que fue así, o sea, yo fui invirtiendo poco a poco, veía qué empresas me gustaban, que tenía feeling, investigaba todo eso. Era digamos, un inversionista muy breve, muy calmado. O sea, literal pasaba lo que me quedaba de mi dinero, lo pasaba ahí. Y literal, esta semana vi cómo mis acciones aumentaron, pero es que ni la palabra no es ni siquiera significativamente. Es, o sea, es una locura. Estamos hablando desde que, por ejemplo, yo soy partícipe principalmente y de, del Banco Provincial y de Ron Santa Teresa. Son mis principales acciones. Y nada más, Santa Teresa, desde que yo compré hasta ahorita aumentó un 2000%. Y Banco Provincial creo que fue un 2600%. O sea, estamos hablando que esto no se ve literalmente en economías normales o en otros lados. O sea, hablar de que una acción subió desde que la compraste hasta
hasta el día de hoy un 2000%, o sea, prácticamente es como si estuvieras hablando de criptomonedas, pero no, esto son acciones de empresas. Obviamente, al ver el contexto político que tenemos, que pasó, y la economía obviamente ve un respiro, ve prosperidad, ve abundancia en los próximos meses, y esto hace que la inversión en bolsa o en la inversión en empresas aumente drásticamente. O sea, ya los inversores que estaban ya empezaron a invertir más, o sea, se olvidaron de vender, de hacer trade, no vendo, compro, no, simplemente comprar, comprar, y esto obviamente generó que hubo un auge gigante, también mucha inversión internacional entró, ya está entrando, o sea, digamos que estos números que yo te estoy diciendo del 2000% es solo la primera semana, eso creo que va a ser mucho más mientras la gente se está educando y entrando a la bolsa de valores de Caracas. este, Tiene mucho potencial, o sea, estamos hablando que solo esta semana llegó a subir el índice bursátil de Caracas un 160%, o sea, en pocos días, solo en pocos días. O sea, las jornadas prácticamente generaban, o sea, subían diariamente un 18% y hasta más. O sea, otras acciones que no eran tan volátiles. Claro, le estoy diciendo de un 2000% desde que yo invertí, pero si nos vamos a un contexto desde la semana pasada a esta semana, han subido un 170 y un 225%, que igual es una exageración, o sea, es una locura. Acciones como el Banco Provincial, Mercantil, Cantv, Rosanta Teresa, este, fueron las principales que más subieron. Todas subieron y drásticamente, pero estas fueron las principales porque obviamente al ver, como les digo, el auge o las próximas cosas que van a pasar en Venezuela, hay ciertas acciones principales que van a tener mayor impacto. Por ejemplo, obviamente hablando de banco, esto van a ser las principales que van a subir. Por ejemplo, una acción que yo no tengo, pero invertí esta semana fue CanTV, porque es una acción que al ver un gran incremento en las acciones, en la inversión en Venezuela, obviamente las telecomunicaciones va a ser un ramo principal. Entonces, analizar esto, digamos, al tú invertir, qué acciones, obviamente, no hay acciones directamente ligadas hablando del mercado petrolero, pero sí, digamos, qué acciones, qué inversiones va a haber en el mercado petrolero y que generarán esto. Entonces, y ahí tú ves que, bueno, obviamente si va a haber inversión, va a haber, en el mercado petrolero, obviamente los bancos van a tener mucho que ver en esto. Entonces, bueno, obviamente invertir en bancos es primordial. Se vienen muchas cosas interesantes para Venezuela. Creo que estar más enfocado a nivel del mercado, todo lo que es hablar del mercado cambiario, todas las inversiones que van a venir. Obviamente, al pasar este tipo de cosas, el mercado inmobiliario también se va por las nubes. Entonces, también es interesante saber, bueno, em, tengo conocidos que van a invertir en inmuebles. Esta semana también subieron demasiado. O sea, de verdad que estamos viendo un repunte del mercado, increíble, obviamente de manera positiva, por todo lo que pasó. Y se vienen cosas muy bien. Creo que es importante que estemos muy alerta de ver cualquier oportunidad que podamos tomar para generar más ingresos, para aumentar nuestro capital, em, y obviamente para invertir en Venezuela, que al final es una joya, literal, siendo que nosotros somos un Dubái en Centro Occidente. Imagínense que si Dubái surgió estando tan lejos, nosotros que estamos en pleno Occidente, ¿cuánto nos surgiremos? Pero obviamente eso también implica tener educación, tanto educación normal como educación financiera, saber en qué invertir, no caer en trampas, porque obviamente este auge de inversión va a venir también con muchas trampas, vamos a ver muchas estafas. Entonces estar pendiente de todo eso creo que es súper importante este, para,
digamos, para surgir. Nosotros como emprendedores creo que tenemos, es nuestro momento, se lo he dicho a muchos amigos, es nuestro momento de poder surgir o esa, esa misión o ese sueño, esa meta que queríamos cumplir, pero sabíamos que era muy difícil. Siento que este es el momento de poder cumplirlo. eh, y no me quiero poner muy filosófico ni nada, pero siento que este es nuestro momento de poder surgir y llevar a nuestra Venezuela adelante, invertir, en pensar en todo, en cómo podemos surgir tanto nosotros personalmente como nuestro país. Creo que todos nosotros queremos nuestro país y queremos lo mejor porque podemos ser una potencia mundial literalmente. Entonces, espero que les haya gustado mucho este video. Estuvo medio largo, pero obviamente no hablé ni el 5% de todo lo que pasó, pero bueno, hablando de encimita de que más o menos cómo estuvo el mercado esta semana fue una locura. Creo que haré episodios 2 veces a la semana por todo el contexto que tenemos actualmente, para estar más actualizados. Sé que muchos de ustedes me ven porque quieren saber cómo está la economía, cómo está el mercado actualmente. Entonces creo que es factible hacer por lo menos en estos momentos que estamos de incertidumbre, de locura, hacer 2 episodios semanales. Así que nada, espero que les haya gustado mucho este episodio y nos vemos en el siguiente. Chao.